en esta tarde es la santidad en la vida diaria. ¿Cómo vivimos nuestra vida? Es curioso, pero muchas veces en nuestras vidas el concepto de santidad está un poco distorsionado. Y antes de comenzar con el tema me gustaría ponernos un poquito en situación. Hay una santidad posicional en la que todos somos santos delante de Dios, porque Dios nos ve a través de la sangre del Cordero. Y eso nos hace ser aceptables delante de Dios, delante del trono de Dios. Por eso cuando Jesús murió, el velo se rasgó y nosotros podemos entrar directamente en la presencia de Dios. Por lo tanto, hay una santidad posicional. Pero luego la Biblia habla de una santidad progresiva, que es la que tú y yo debemos alcanzar cada día de nuestras vidas. Es decir, nosotros tenemos que ser mejores hijos de Dios, mejores cristianos hoy que el año pasado. ¿Por qué? Porque se supone que el carácter de Cristo se ha ido formando en nuestras vidas, lo cual nos hace cada vez más santos y aceptables delante de Dios. ¿Estáis conmigo en esto o no? ¿Estáis todos de acuerdo con esto? Porque hay algunas doctrinas que esto ya lo están confundiendo. Ahora hablaremos de ellas un poquito. Hay gente que dice que todo es gracia y que no pasa nada y que ya conociste a Jesús y que la santidad es cosa del pasado y que ya somos aceptados, y eso no es del todo cierto. La Biblia sí habla de una santidad, evidentemente. Si Dios no nos viera a través de la sangre de Jesús, seríamos fulminados, ¿vale? Pero lo que nos hace santos delante del Padre es el sacrificio de Jesús. Pero luego tú y yo tenemos que trabajar en nuestra salvación. Tú y yo tenemos que buscar la santidad cada día de nuestras vidas. A veces el concepto este de santidad es un concepto demasiado espiritualoide. A veces somos muy místicos con esto de la santidad, ¿no? Y pensamos que si ves la televisión pierdes la santidad, pensamos que si te pones un pantalón corto eres menos santo, y esto de la santidad es muy místico, pero yo espero que salgas de aquí, o salgamos de aquí teniendo muy claro lo que es buscar la santidad de nuestra vida y cuidar la salvación en nuestras vidas. En Éxodo 19:10 hay un pasaje que dice: y Jehová le dijo, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinai. Josué capítulo 3 versículo 5 dice: Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuántos queremos ver las maravillas de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos? Pues escucho pocos amenes y pocas manos levantadas. Déjame decirte que tú vas a ver lo que quieras creer. El tamaño de tu fe determinará tus logros en Cristo. Pero yo creo que todos queremos ver a Dios obrando en nuestras vidas. Yo creo que todos queremos ver señales de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de los demás. ¿Cuántos nos gustaría que la gloria de Dios descendiera cada lugar, cada culto sobre este lugar? A mí me gustaría. A mí me gustaría que un día la presencia del Espíritu Santo fuera tan fuerte que los músicos se esparramaran por el suelo, dejaran de tocar, ¿vale? Se acabara todo el programa y la gente empezara a adorar a Dios y nos olvidáramos de predicaciones, de diezmos, de ofrendas, de sitios, de formalismos, y pudiéramos entrar en un nivel de adoración a Dios como un día estaremos en los cielos. Me gustaría, lloro por ello, porque un día el derramamiento del Espíritu Santo sea tan fuerte. ¿Sabes qué? Porque cuando la gloria de Dios cae, nadie puede permanecer en pie. Y me gustaría, lloro por ello, Señor, que un día tu gloria pueda ser tan fuerte en nuestras vidas que no podamos mantenernos en pie delante de ti. Déjame decirte algo. No hay nadie más interesado en hacer esto que Dios mismo. Amén. Pero ¿sabes qué? Por eso Él nos deja un requisito indispensable: consagrados. Consagrados. Es curioso, si observamos estos dos pasajes, nos daremos cuenta que son prácticamente paralelos, pero marcan dos momentos claves en la relación de Dios con su pueblo.
El primer versículo es dicho justo antes del encuentro de Dios con Moisés y es una especie de preparación para que el pueblo pudiera ver la gloria de Dios. El segundo es dado como una señal de que Dios estaba respaldando el ministerio de Josué. Pero las dos tienen una cosa en común. Hay una petición de Dios hacia los líderes y hacia su pueblo. Santificados. Santificados. La santidad tiene que partir del liderazgo y fluir hacia el pueblo. Santificados. Consagrados. Si queremos ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas, punto número 1, debemos consagrarnos. Lo cierto es que debemos ser santos porque servimos a un Dios santo. Y eso no es algo místico, es algo real. La santidad, escúchame, la santidad no viene de fuera. La santidad no es algo externo. La santidad es algo que viene de nuestra vida interna que debe de exteriorizar el carácter de Jesús. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, la santidad no es algo... la santidad. ¿Dónde está la santidad? ¿Qué será la santidad? ¿Dónde está? La perdí de chiquitito. La santidad no es algo que venga de fuera. La santidad es algo que tiene que brotar de tu corazón hacia Dios. Y se exteriorizará en tu carácter, en cómo hablas, en qué escuchas y en qué miras. Y se exteriorizará lo que hay en tu interior. La santidad no es algo demasiado místico. Es más, yo te diría que la santidad es una de las cosas más prácticas de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos conseguir esa santidad en nuestras vidas? Esto a veces es mucho más sencillo. No se trata de pegarte latigazos, no se trata de sacarte un ojo, estaríamos todos tuertos. No se trata de cortarte una mano, porque muchos ya andaríamos mancos. No se trata de eso. La santidad es algo más sencillo. Mira, y si hay algo que te va a asegurar caminar en santidad, si hay algo que te va a asegurar caminar delante de Dios, en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí la palabra clave es temor de Dios. Mira, si tú conservas el temor de Dios, si tú conservas el temor de Dios, conservarás la santidad. Si tú conservas no el miedo a Dios, sino el temor a Dios, conservarás el camino de la santidad. Pero aquí hay un problema. Y es que nuestro experto enemigo, compañero inseparable muchas veces en nuestras vidas, que se llama Satanás, trae mucho engaño con esto. Mira, yo la cojo y hago así, pillo la ofrenda, me la meto al bolsillo, me la llevo y digo: ahora vámonos a McDonald's, os invito. Oye, no pasa nada, nadie se entera. Nadie sabe si he pagado yo o ha pagado la ofrenda. Ay, no pasa nada. Mañana, en vez de hacerlo con la ofrenda, lo hago con la vecina del sexto. Y le digo palabras que no tengo que decir. O le miro como... y parece que no pasa nada. Nadie se ha enterado. Y caemos en el engaño. Porque perdemos el temor a Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque tenemos una imagen de Dios distorsionada. Y a veces creemos que Dios es un policía cósmico que está esperando que metas la pata para meterte en el cuello. Pero Dios no es eso, querido. Dios no es eso. Dios te ama tanto que tiene misericordia de ti. Amén. Pero no significa
que engañemos a Dios con nuestra manera de vivir. No nos confundamos. Porque el diablo es así o no es así. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Amén. Ay, nadie se ha enterado, no pasa nada. Claro, luego tienes un serio problema con el Espíritu Santo. Porque claro, el Espíritu Santo es el que te redarguye y es el que te hace polvo y al final tienes que acabar confesando. Pero simplemente porque no te aguantas ni a ti mismo. Pero parece que no pasa nada. Y déjame decirte algo. El pecado siempre te cobrará un precio más alto del que pensaste pagar y siempre te retendrá más tiempo del que pensaste que te iba a retener. Siempre. La manera de guardar nuestra santidad es conservando el temor a Dios. Y ahora vamos a ver, ¿pero qué es el temor a Dios? Para una persona no creyente, para una persona que no conoce a Dios, el temor a Dios es temer el juicio de Dios. Y la muerte eterna. Pudiera ser, eso es para una persona que no conoce a Dios. El temor a Dios, uy, Dios no. Y muchas veces yo en el colegio me enseñaron ese Dios. Y cuando yo me convertí, yo le hablaba ayer a una persona y sobre una consejería, yo le decía, mira, yo te entiendo porque yo tenía la misma imagen de Dios. Cuando yo me convertí, cuando yo en el colegio estudié en un colegio de sacerdotes donde me enseñaron que Dios era un Dios de castigo. Y donde mi vida era una esquizofrenia espiritual, porque sembraron tanto pánico en mí, que no hacía las cosas porque tenía miedo. Y eso creaba una represión en mí, que cuando salí del colegio me metí a hacer todo aquello que me habían prohibido, o que me decían que era malo. Y cuando me convertí, seguía teniendo esa imagen de Dios. Había conocido a Dios, había sentido el amor de Dios, había experimentado el perdón de Dios, pero mi imagen de Dios seguía siendo un poquito distorsionada. Y todavía creía que Dios era una especie de cortarrollos que no me dejaba hacer lo que quería hacer. Hasta que un día entendí que Dios pone límites, pero los pone por amor, no para cortarle el rollo a nadie. Y para un creyente, el temor a Dios es algo muy diferente, y es lo que me gustaría que esta noche pudiéramos entender. El temor de Dios para una persona que cree a Dios es reverenciar a Dios. Es amar a Dios con todo su corazón. Hebreos 12, 28 al 29 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mira, esta reverencia y admiración es exactamente lo que significa el temor de Dios para nosotros. Este es el factor que nos motiva a rendirnos cada día al Creador del universo. El temor bíblico para nosotros incluye entender lo mucho que Dios aborrece el pecado y temer su juicio sobre este, aún en la vida de un creyente. Mira, Hebreos 12 del 5 al 11 describe, pero no vamos a entrar ahí, los creyentes no describe la disciplina de Dios, pero nosotros no debemos de tener miedo a Dios, no tenemos ninguna razón para tenerle miedo a Dios. Tenemos su promesa de que nada, en Romanos 8, 38 y 39 dice que nada podrá separarnos del amor de Dios. Tenemos su promesa de que nunca nos va a dejar y no nos va a desamparar. Por lo tanto, no tenemos que tenerle miedo a Dios. El temer a Dios significa tener tal reverencia hacia Dios. El temer a Dios significa amar tanto a Dios, que éste tenga tal impacto en nuestra manera de vivir, que cambie nuestras vidas. El temor a Dios es reverenciarlo. El temor a Dios es someternos a su disciplina y adorarlo con admiración. El temor a Dios es entender que la gracia, y me gustaría que me escucharais bien, la gracia no es una licencia para pecar. La gracia no está para decir, yo hago lo que me da la gana y la gracia de Dios me cubre. No te equivoques. Cuando tú entiendes la gracia de Dios, esa misma gracia te impide pecar. Amén. La gracia de Dios, cuando tú entiendes el perdón de Dios en tu vida, cuando tú entiendes el amor de Dios en tu vida, cuando tú entiendes lo que Dios ha hecho por ti, cuando tú tienes la cruz en el centro de tu corazón, cuando tú entiendes el amor tan grande, cuando tú entiendes la gracia, te das cuenta que vives gracia sobre gracia, y eso
es lo que te impide pecar. Fíjate qué cosa tan diferente. A mí no me impide pecar la consecuencia. Y yo el otro día, hace poco, se lo dije a una persona. Yo no puedo imaginar mi vida si la presencia de Dios se fuera de ella. No puedo imaginar, no puedo ni imaginar el vacío que podría sentir en mi vida si yo mañana liara una parda. No lo puedo ni imaginar. Pero no por temor a lo que me pudiera pasar, sino porque creo que Dios es lo único que me ha dado equilibrio en esta vida. Creo que Dios es lo único que me ha dado paz en esta vida. Creo que el temor a Dios es lo único que me ha frenado. Mira, a mí no me frenó ni la policía, ni mis padres, ni reformatorios. No me frenó nada. Solamente me frenó el temor a Dios. El entender que hay alguien que me ama tanto que cada vez que hago algo que no debo de hacer, su corazón se quiebra. Y sí, hay gracia. Claro que la hay. Pero no utilicemos mal la gracia. El temor a Dios es adorarlo hasta por el último poro de nuestro cuerpo. ¿Sabes qué? Creo que el único antídoto para el pecado es el temor a Dios. ¿Y cómo sé lo que está bien y lo que está mal? Amado mío, la Biblia da una descripción perfecta y clara de pecado. El que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado por pecado. ¿Sabemos hacer lo bueno? Sí, ¿no? ¿O no? Sí, si no, lee tu Biblia, que para eso está. Sabemos hacer lo bueno, ¿verdad? ¿No lo hacemos? Entonces ya sabes la segunda parte. Conocemos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Te has preguntado alguna vez de qué te hace libre la verdad? ¿Tú te has preguntado esto alguna vez? Yo debo de reconocer que por muchos años siendo cristiano tenía dudas con este versículo. Pero un día escuché una predicación y lo entendí. Hace ya muchos años. Porque a veces pensamos que y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? ¿Libre para qué? ¿Para hacer lo que te dé la gana? ¿Para decir, como hay gracia, os puedo vivir como quiera, pero ahora tengo el amuleto de Jesús? No. Mira, cuando Jesús dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, te está diciendo que te va a dar la capacidad de poder decidir sin la influencia del pecado en tu vida. ¿Me has entendido? Amén. Dios te hace libre del pecado, por lo tanto, puedes decidir sin la influencia del pecado en tu vida. De eso te hace libre, para poder decidir libremente. Porque inexplicablemente, eso es algo que yo voy a tener un debate teológico con Jesús allá arriba, porque es una de las preguntas que tengo para hacerle a Jesús, es ¿por qué, siendo tan gamba, me diste el libre albedrío? Eso es algo que le tengo que preguntar. Pero es cierto. Dios te da la libertad para poder elegir. Ahora, quizás cuando tú no eres cristiano, tu concepto del bien y del mal está muy distorsionado. A veces pecas o haces cosas malas porque todo el mundo las hace o porque nadie te ha dicho que seas mala. Por lo tanto, tú sigues tomando decisiones bajo una influencia. Cuando tú llegas a Cristo y la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de 2 filos, quebranta tu vida y empiezas a conocer la verdad, entonces puedes decidir libremente. Porque ya no te mueves bajo según qué principios, te mueves bajo los principios del reino de Dios. Amén. Y eso te ayuda a tomar decisiones que para mucha gente son locura, que para muchas personas no entienden. Pero tienes la libertad para hacerlo. Y esto es algo que debemos de entender, porque muchas veces el concepto de libertad lo tenemos también un poquito trastocado. Así que desgraciadamente, a veces, para el hombre es más fácil temer al hombre que temer a Dios. A veces es más fácil tener miedo de las consecuencias que de la acción. En Génesis 20:10 vemos una situación en la vida de Abraham
en la que él temió más a Dios que al hombre. ¿Y saben lo que hizo? Mentir a Abimelech. Tuvo más miedo a que este hombre deseara a su mujer, a Sara, y lo matara, que decir que era su hermana y haberse liado parda a este rey. Tuvo tanto miedo, y a veces eso nos sigue sucediendo hoy. ¿Cuántas veces nos vemos en situaciones en las que nos da miedo decir que somos cristianos? ¿Te has visto en una buena situación así o no? ¿Nunca? Yo sí. Yo ha habido situaciones en las que digo decir, hey, no. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano. Porque yo tengo otros principios. Y me ha costado, ¿eh? Y a veces se han burlado de mí, y a veces me han dicho lunático, y a veces me han dado velado. Pero prefiero agradar a mi Dios que agradar al hombre. Pero esto es así, ¿eh? Hay veces que cuando tienes que decir, tienes más miedo a la reacción del hombre que a Dios. ¿Por qué? Porque al final Dios es un Dios tan guay que todo lo permite. Pero esto no es así. La gracia no está para eso. Pero desgraciadamente a veces tenemos más temor a Dios que al hombre. Muchos pecados vienen porque no hay temor a Dios. Dios quiere traer un nuevo mover en nuestras vidas, pero Él demanda integridad. Él demanda tiempo con Él. Él demanda santidad. No puede haber pecado en nuestras vidas. Nuestro anhelo tiene que ser agradarle a Él. Y es algo que tenemos de tener claro. Es que el pecado siempre, tarde o temprano, será manifestado. Tenemos que tener cuidado con esto. Porque a veces vivimos una especie de dualidad. Anhelamos lo bueno del no cristiano y lo bueno del cristiano. Anhelamos lo bueno del mundo y lo bueno de Dios. Y eso no funciona. La amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Y es algo que tenemos que tener claro. Es algo que tenemos que tener claro. Por eso yo el otro día decía que la salvación es gratuita. El reino tiene un precio. Porque para entrar en el reino de los cielos tienes que vivir bajo los principios del reino de los cielos. El reino tiene un precio. Hay que pagar un precio por él. Y esto a veces es complicado. ¿Quieres ser simplemente o quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Dios demanda de nosotros santidad. Dios demanda de nosotros integridad. La Biblia dice que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Yo te pregunto, ¿estás siendo luz o oscuridad para la gente que te rodea? ¿Estás siendo sal o estás siendo vinagre? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Qué proyectamos en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? A veces Dios ocupa un pedacito, como ocupa la playa, el novio, la diversión, la pareja, los hijos y Dios. Y por eso no nos importa sacrificar cosas antes que a Dios. Pero es que ¿sabes qué? Dios no es una parte de nuestra vida, Dios es toda nuestra vida. Y cuando entendemos eso, nuestro chip también cambia. Yo me extraño, me asombra la facilidad con la que muchas veces pasamos de Dios. La facilidad con la que muchas veces, si hay que sacrificar, sacrificamos a Dios. En vez de sacrificar lo que verdaderamente deberíamos de sacrificar. Pero no pasa nada. Dios es tan guay que nos perdona. Y como tenemos excusas para todo, pues entonces, a veces, ¿sabes qué? El otro día Dios me habló sobre el pasaje este de Marta y María. Cuando le dice, Marta, Marta, afanada y turbada, ¿vale? ¿Sabes qué? Dios no le regañó por lo que estaba haciendo. Le puso las pilas porque no fue capaz de entender lo que era más importante. No era tiempo de trabajar, era tiempo de buscar, de estar con Dios. Y muchas veces en nuestra vida es así. ¿Qué buscas, el reino o lo añadido? Ahí te lo dejo. ¿Qué busca, la añadidura o el reino? Eso es algo que tú tienes que contestar. Si buscas la añadidura, no te cortarás un duro en comprometer tu santidad.
Si buscas el reino, te lo vas a pensar 2 veces. ¿Qué estamos buscando en nuestras vidas? Pero creo que es un tiempo en el que debemos de dejarnos de tonterías. Y debemos de empezar a ser santos porque adoramos a un Dios santo. Y déjame decirte, no te creas el engaño del diablo. No pasa nada, nadie se ha enterado. Tranquilo, tranquilo. Mira, eso puede pasar con gente que no es creyente. Y no lo tengo muy claro, porque la vida me ha enseñado que si no quieres que algo se sepa, no lo hagas. Porque tarde o temprano se sigue sabiendo. Mira, a mí me pasó una vez una anécdota, el día que yo me iba a casar, el día anterior, mi suegra estaba conmigo en una iglesia que se llama Betel. Y estábamos teniendo un culto y al día siguiente era la boda. ¿Vale? Entonces, Ana le había hablado, menos mal, de mi pasado a mi suegra con mucha prudencia, porque si así no quería, si le dice todo lo que sabía, olvídate. Entonces mi suegra dice, no, bueno, pues había sido un poco drogadicto en el centro, para aquí, para allá, ¿no? Y de repente, cuando estábamos allí sentados, había un chico que no hacía nada más que mirarme. Y me miraba, y me miraba. Hasta el punto, pero ¿te has visto alguna vez esa gente que notas que tienen la mirada clavada? ¿A ti te ha pasado eso alguna vez? Y que giras y la sigue teniendo, y a los 5 minutos giras y le dices, ¿pero qué pasa? ¿Te gusta o qué? ¿No? O sea, ¿no? Te quedas así un poco, ¿no? Y yo notaba su mirada, ya no quería ni mirar, o sea, estaba tan incómodo que no quería ni mirar. Y yo, Señor, este tío, o sea, ¿qué pasa? De verdad que ya estaba, o sea, me daban ganas de decirle, ¿pero tienes algún problema o qué? No. Porque entonces no estaba tan civilizado como hoy. Si ahora me falta un poquito, imagínate, hace 20 años, full. Y cuando acaba la reunión, se acerca y me dice, tú fuiste el que me drogaste. En tal sitio me quitaste esto. Y mi suegra al lado, claro, que ella se puso verde, roja, amarilla y azul. Dije, Dios mío, yo ni me acordaba de lo que me estaba diciendo, pero él no se había olvidado, se ve que le habría quitado algo importante, ¿no? Porque me estaba hablando de hacía 3 o 4 años antes. La vida me enseñó, si no quieres que se sepa algo, no lo hagas. Pero con Dios es diferente. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia te lo dice, no hay nada secreto que no haya sido manifestado. Lo que hagas en lo íntimo se exhibirá en los balcones. Así que cuidado. Porque déjame decirte algo, amado. Si algo me ha enseñado con Dios, es que con Dios no se juega. No se juega. Tarde o temprano. ¿Y sabes por qué no se juega? Porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Tarde o temprano tu vida va a dar fruto. Tarde o temprano. Y todo el mundo, lo que hayas hecho en lo privado, ¡pum!, saldrán las alcobas. Porque Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios santo y también es un Dios justo. Y lo que siembres vas a cosechar. Y tenemos que tener cuidado con esto. A Dios no hay que tenerle miedo, a Dios hay que honrarle. A Dios hay que amarle. Y amarle tanto que cuando vayas a liarla, te sientas tan mal de cómo se puede sentir Dios, que no lo hagas. Amén. Pero no por temor a las consecuencias, sino por temor a Él. Porque a quien estás ofendiendo es a Dios, no es a ningún hombre. Y voy a terminar con esto. Hay 3 áreas muy concretas. Muy concretas. Yo te voy a dar 3 áreas muy concretas en las que tú y yo deberíamos de trabajar. La primera, nuestra boca. Esto. ¿Qué hablas? Chismes, críticas, entuertos, cotilleo, mentira. ¿Qué hablas? La Biblia nos da una recomendación. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Tú cuando hablas, ¿la gente le gusta lo que dices? Hay que tener cuidado con la manera de hablar. A veces sabes predicar,
Sabes dar unos consejos que la flipas, ¡guau! No veas qué pedazo de consejos das. Y todos somos muy buenos hasta que alguien nos pisa el callo. Entonces salen serpientes, culebras, taquillos, vigas y barbaridad y media de nuestra boca. Porque alguien ha osado molestarnos. Otras veces dejamos llevar por el ambiente, ¿verdad? Y comenzamos a hablar como con los que estamos. Ya soltamos algún taquillo, de vez en cuando mola, ¿no? ¡Qué bien queda! Y empezamos a decir palabrillas que no deberíamos de decir. Dejamos de edificar. Y ¿sabes qué? Cuando coqueteas con estas cosas, va a llegar un momento en que no vas a poder controlar la lengua. Debemos demostrar temor a Dios con nuestra manera de hablar y con las cosas que decimos. Pues a Dios le ofenden. A mí de verdad me duelen los oídos cuando oigo a un cristiano soltar un taco. Me duelen. Me duelen. De verdad. De verdad te lo digo, me duelen. Me duelen. Cuando oigo a un cristiano usar tacos, groserías o maledicencia, me duele, me molesta, porque no concibo esa manera de hablar en un hijo de Dios. No concibo esa manera de hablar en alguien que pueda estar orándole a Dios y después maldiciendo todo lo que se menea. A mí eso no me cabe en la cabeza. Algo está mal. ¿Cómo hablas? Nuestra boca debe ser usada para dar gracia a los oyentes, para que nos oigan hablar y digan, este es diferente. No puedes blasfemar con la misma boca que alabas a Dios. Eso es un error. Debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado. ¿Cómo hablamos en la intimidad? Cuando nadie nos oye. ¿Cómo hablas con tus amigos que no son cristianos? ¿Cómo hablas con ellos? Yo tengo muchos amigos que no son cristianos, pero ¿cómo hablas? Hasta he conseguido que dejen de decir algunas expresiones. ¿Cómo hablas? Muchísimos, de verdad, tengo muchísimos amigos conocidos que no son cristianos, pero ¿cómo hablas? Punto número 2. ¿Qué oyes? ¿Qué hablas? ¿Qué oyes? ¿Qué estás oyendo? ¿Cosas que edifican o chismes y tonterías? Déjame decirte que hay una gran influencia en las cosas que escuchas. No podemos decir que somos santos y escuchar barbaridad y media en la televisión o en la radio, porque tarde o temprano van a contaminar nuestra mente. Si escuchas cosas positivas, te convertirás en alguien positivo. Si te rodeas de alguien que habla bien, acabarás hablando bien. No podemos estar escuchando, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo he ido al cine, he pagado y a mitad de la película me he salido. Y he perdido la entrada. Porque me molesta determinado lenguaje. O determinadas escenas. Y he cogido y dicho, vámonos. Y nadie me lo ha dicho. ¡Ay, qué tonto! ¡Qué tonto no! Tú mira lo que te dé la gana. Yo voy a cuidar lo que miro y voy a cuidar lo que escucho. A veces, o conversaciones que no son positivas. ¿Ahí te ha pasado? Eso de que empiezas a una conversación con gente cristiana, y de repente empiezas a derivar en... No, fíjate, y pones verde a media iglesia, pero dices, no, yo te lo digo para que ores por ellos. ¿Qué escuchas? ¿Qué estás oyendo? ¿A qué le prestas atención? Porque déjame decirte algo, tú vas a reconocer la voz que estás acostumbrado a escuchar. Si estás acostumbrado a escuchar la voz de Dios, cuando Dios hable, la vas a oír. Así que ¿qué oyes? ¿Qué hablas? ¿Qué oyes? ¿Y qué miras? 3 áreas fáciles. ¿Cómo estás hablando? ¿Qué estás escuchando? ¿Y qué estás mirando? ¿Dónde pones tus ojos? Muchas de las cosas que contaminan nuestra vida vienen por los ojos. ¿Te has dado cuenta de esto o no? La pornografía, por ejemplo, la codicia, la lujuria, viene por el adulterio, viene por los ojos, viene por lo que miras, porque dices, me gusta, lo quiero. ¿Qué miras? ¿A qué le prestas atención? ¿Dónde están puestos tus ojos?
Lucas 11:34 nos dice que si nuestro ojo es bueno, nuestro cuerpo estará lleno de luz. Pero si es malo, estará lleno de tinieblas, porque el ojo es la lámpara. Fíjate lo que dice aquí. El ojo es la lámpara del cuerpo. ¿Qué miras? Cuidado con lo que ves. Cuidado que pones atención. Cuidado con la televisión. Cuidado con el internet. Cuidado con las redes sociales. Cuidado con el Instagram. Cuidado con las majaderías y media, que yo a veces de verdad veo gente cristiana. Me voy a quitar hasta del Facebook, porque es que a veces me pongo enfermo. Porque aparte no lo uso, nada más me hace ponerme de mal humor. En serio, veo gente cristiana que suben unas fotos que digo, pero estos que se han pegado una piedra en la cabeza, ¿o qué les pasa? ¿O qué pasa? ¿Que la santidad es para la iglesia y para las redes sociales no? Y unas posturitas, y unas tonterías. Es que ahí también hay que ser santos, ¿eh? Más. Porque ¿sabes qué? Y sobre todo lo digo a vosotras, chicas, porque los chicos en eso son diferentes. Mira, vosotras sabéis que cuando subís una fotito a la red, ya no la podéis parar. No os podéis imaginar ni dónde puede llegar esa foto. Y ya no se puede parar, ¿eh? Ya no se puede borrar. Está ahí. Está ahí. De verdad. Cuidado con tus ojos. ¿Qué miras? ¿A qué le prestas atención? ¿Qué estás escuchando? Hay gente que dice que es cristiana y escucha de todo menos alabanza. No sé qué cristianismo tienes tú. Y la encima en inglés, que no se entera ni lo que están diciendo. Mira, yo una vez cantaba una canción, una de mis épocas fui heavy metal, ¿eh? Y escuchaba grupos como AC/DC, Led Zeppelin, Iron Maiden. Escuchaba rock fuerte, Motorhead. Y había una canción que nunca se me olvidará de Motorhead que se llama Overdose, que es sobredosis. Y yo la cantaba en inglés, ¿vale? Y la iba repitiendo en inglés. Y nos poníamos ahí, ¿eh? Y todo en inglés, porque éramos muy fashion, muy heavy. Y cuando me convertí, un día, pues estaba hablando con Ana, y claro, Ana habla inglés, ¿no? Y le dije, flaca, fíjate, yo escuchaba este tipo de música, ¿no? Y puse esta canción. Y ¿sabes una de las cosas que dice? Viola a tu hermana, mata a tu madre y drógate hasta que llegue la sobredosis. Y yo estaba cantando esa canción. Y esas palabras estaban entrando en mi mente. ¿Y sabes qué? He tenido 4 sobredosis en esta vida. Y por la gracia de Dios estoy aquí. Y me la pasaba escuchando ese tipo de música que no tenía ni puñetera idea de lo que significaba. Pero a mí me gustaba. El ritmo, las cosas. Cuidado, cuidado, cuidado con lo que ves. Yo recuerdo de niño que íbamos a la película a ver Bruce Lee, salíamos pegando patadas. Nos creíamos el dragón rojo. ¡Guau! Todos emocionados. Porque lo que ves, lo que oyes, lo que escuchas, tiene una influencia brutal en nuestras vidas. Más de lo que nos podemos imaginar. Muchísimo más. Fíjate si la música tiene influencia que crea modas. Hay diferentes modas según diferentes estilos musicales. Fíjate, si tiene influencia lo que oyes y lo que estás mirando, ¿qué ves? Cuidado con lo que ves. Cuidado, cuidado a lo que prestas atención. Cuidado a lo que estás oyendo. Cuidado a lo que estás hablando. Porque entre otras cosas tus palabras tienen más poder del que tú te puedas imaginar. Tú declaras cosas negativas y te vendrá todo lo malo. Empieza a declarar cosas positivas y a lo mejor cambia un poquito. ¿Cómo hablas? ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? Creo que son 3 áreas muy prácticas en las que podemos buscar la santidad, simplemente por amor a Dios. Y creo que Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestras vidas, pero también pienso que nuestra manera de vivir condicionará la medida de la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuanto más haya de Él, menos habrá de nosotros, y su gloria será palpable en nuestras vidas. Como dice la Biblia, busquemos la santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Y se me ha quedado grabada una palabra. Yo no sé cuántos estuvisteis aquí, voy a terminar con esto. ¿Cuántos estuvisteis aquí en la semana que estuvo predicando Alfonso? ¿Cuántos estabais aquí?
bastantes, ¿no? A mí se me quedó grabado un principio que él dijo: lo importante no es que conozcas a Dios, es que Él te conozca a ti. Eso es lo importante, que Él te conozca a ti. Así que ¿y sabes qué? Dios nos va a conocer por nuestra santidad, por el anhelo de nuestro corazón. Así que 3 cosas prácticas, 2 ejemplos sencillos: Moisés y Josué. Y solamente, espero, y una base muy fácil: ¿qué tanto temor a Dios tienes? ¿Lo has perdido? Ponte de pie en esta tarde, por favor. Y me gustaría, antes de salir de aquí, que tú pudieras, Sara, y si puedes tocar, o Axa, no sé quién le toca hoy. Me gustaría que antes de salir de aquí pudieras cerrar tus ojos y pudieras mirar dentro de ti. Y pudieras analizar si tus palabras están de acuerdo con tu manera de vivir. No te voy a decir que fueras capaz de decir como Pablo: imítame a mí como yo imito a Cristo, porque eso son palabras mayores. Pero sí, si al menos tus palabras o tus hechos respaldan tus palabras. Y si no es así, yo te pido en el nombre de Jesús que te arrepientas. Y si estás escuchando lo que no tienes que escuchar, viendo lo que no tienes que ver o hablando lo que no tienes que hablar, es tiempo de que vuelvas a casa. Es tiempo de que vuelvas a Dios y le digas: Señor, no sé dónde me perdí. Señor, no sé dónde empecé a permitir determinadas cosas en mi vida. Ni tan siquiera sé por qué las permití. Quizá al principio fueron cosas buenas, pero al final ocuparon el lugar que solamente tú tienes que ocupar. Quizá no son cosas malas, pero me roban el tiempo que tengo que tener contigo. Quizá lo hice por ignorancia, o quizá lo hice con premeditación y alevosía. Quizá lo hice sin saber lo que hacía, o quizá lo hice sabiendo muy bien lo que estaba haciendo. Pero lo cierto es, Jesús, que al que tú vas, al que a ti va, tú no lo echas fuera. Señor, aquí estamos personas que sabemos el precio que es jugar contigo. En algún momento de nuestras vidas lo hemos hecho. Y al final ha sido duro. Y la única manera por la que estamos en pie es porque tú sigues siendo un Dios misericordioso y sigues un Dios que perdonas. Señor, lloro en esta tarde y te invito a que ores conmigo y puedas salir de aquí poniéndote a cuentas con Dios y el domingo participar de la cena del Señor como quizá hace mucho tiempo que no lo haces. Recuerda algo: la Biblia enseña que el que encubre pecado no prosperará. La Biblia enseña que el pecado seca los huesos, roba la energía. Y te pido que podamos orar y podamos ponernos a cuentas con Él. Señor, gracias por tu misericordia. Señor, tú eres el que escudriñas nuestros corazones. Y como decía David,
escudriña nuestras vidas. El que no quiere ser examinado no quiere avanzar, porque no quiere conocer el lugar en el que está parado. El que quiere ser examinado es el que quiere mejorar. Es el que quiere saber cuáles son las áreas débiles que debe de trabajar. Y yo oro, Señor, en esta noche, porque un manto de misericordia y de gracia caiga sobre este lugar. Y que podamos salir de aquí recibiendo tu gracia y tu perdón. Y podamos salir por esas puertas y podamos determinarnos a decir no por el amor a mi Dios. No lo volveré a hacer. No volveré a escuchar, no volveré a ver, no volveré a hablar, no volveré a hacer. Porque el peso de tu gloria es tan grande en mi vida. Porque he entendido que tu sacrificio fue tan grande que cómo no voy a sacrificar yo muchas veces mis impulsos pecaminosos por amor a ti. Señor, te pedimos perdón en esta hora y nos arrepentimos. Confesamos nuestra debilidad ante ti y nuestra necesidad de ti. Espíritu Santo, pon tanto el querer y sharabakanda la baisarabai. Urakura bakera y sita la yere vende le baisai. Tanto el querer como el hacer. Urokondo bakai serebai. Pon dominio propio. Pon temor y reverencia hacia el único Dios verdadero. Como cantábamos hace un momento, hacia el Dios de lo imposible. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias porque tú nos enseñas el camino por el que debemos andar. Ayúdanos a serte fieles, igual que tú lo eres con nosotros. Recibe la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios